Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las vidas de nuestras celebridades favoritas. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en uno de esos líos amorosos que nos tienen al filo de la silla, y que involucra a dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del espectáculo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. El guapísimo actor turco y la talentosa actriz, cuya relación nos cautivó a tantos, vuelven a estar en el centro de la polémica. La pregunta que todos nos hacemos, la que nos ha llegado a través de miles de mensajes y comentarios, es clara y concisa: ¿perdonó Can Yaman a Demet tras la traición? Hoy vamos a intentar responder a esta gran incógnita, desentrañando los últimos rumores, las pistas que han dejado en redes sociales, y lo que algunos cercanos a la pareja han filtrado a la prensa. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón rojo que dice suscribirse, aquí abajo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, va a ser uno de los que no querrán dejar pasar. Para ponerlos un poco en contexto, porque sé que algunos de ustedes quizás no siguen el día a día de estas dos estrellas tan de cerca como nosotros, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos fue instantánea, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus seguidores y la prensa rosa los apodaron cariñosamente como Denkan, y vivieron su romance como si fuera una telenovela más, pero en la vida real. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas, todo nos hacía creer en un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, la felicidad perfecta a menudo viene acompañada de nubes oscuras. A finales de 2021, la noticia de su ruptura cayó como un jarro de agua fría. Las razones iniciales que se manejaron eran vagas: diferencias irreconciliables, proyectos profesionales que los alejaban, etc. Pero pronto empezaron a surgir rumores, más fuertes y persistentes, que apuntaban a algo mucho más doloroso: una supuesta traición por parte de Demet. Según lo que se comentaba en los medios turcos y algunos internacionales, Can Yaman se habría sentido profundamente herido por unas supuestas infidelidades de Demet. Se hablaba de encuentros con otros hombres, de encuentros secretos que habrían destrozado la confianza del actor. Imaginen el shock. Él, que se mostraba tan enamorado, que hablaba maravillas de ella en entrevistas, de repente se encuentra con esta devastadora realidad. Las fuentes cercanas a Can aseguraban que estaba muy dolido, que se sentía engañado y que, por un tiempo, no quería saber nada de Demet. Hubo un periodo en el que ambos se distanciaron por completo. Can Yaman además se sumergió en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde ha ganado una popularidad inmensa. Parecía que la puerta de la reconciliación estaba cerrada de forma definitiva. Las entrevistas de Can se volvieron más cautelosas al hablar de ella, evitando entrar en detalles, y Demet, por su parte, se mantuvo en un perfil más bajo, enfocada en su carrera y en superar este duro golpe. Pero aquí es donde entra el misterio que hoy queremos desvelar. En los últimos meses hemos notado algo sutil, pero a la vez significativo. Una serie de coincidencias, de pequeños guiños, que han reavivado la esperanza de muchos de sus fans. ¿Es posible que el tiempo lo cure todo? ¿Podría el amor haber sido más fuerte que la decepción? Empecemos por las redes sociales. Si ustedes son detectives de Internet como nosotros, habrán notado que, aunque no se siguen mutuamente de forma activa en Instagram, sí han habido likes y comentarios que han desatado las alarmas. Por ejemplo, en algunas publicaciones de amigos en común, donde aparecían fotos de eventos a los que ambos asistieron por separado, se han detectado me gusta de Demet en fotos donde aparecía Can, y viceversa. Pequeños gestos, sí, pero en el mundo de las celebridades, estos detalles son oro puro. Además, recientemente hubo un evento benéfico al que ambos asistieron en Estambul. Aunque no fueron vistos juntos ni se fotografiaron públicamente, las fuentes presentes comentaron que se cruzaron en varios momentos y que, al parecer, hubo un breve intercambio de miradas. Nada concluyente, claro está, pero en este tipo de historias, las miradas lo dicen todo. Pero lo más interesante, lo que realmente nos hizo pensar que algo está pasando, son unas declaraciones que un amigo cercano a Can Yaman habría hecho a una revista turca hace unas semanas. Bajo el anonimato, por supuesto, este amigo habría revelado que Can Yaman nunca dejó de querer a Demet, a pesar de todo lo sucedido. Según esta fuente, el actor es una persona de buen corazón y, aunque la traición lo hirió profundamente, con el tiempo ha logrado sanar y, sobre todo, ha logrado entender que todos cometemos errores. Esta persona habría añadido algo muy revelador: Can es consciente de que Demet también pasó por un momento difícil tras su ruptura.
Él ha visto cómo ella ha seguido adelante enfocándose en su trabajo, y parece que él la respeta mucho por eso. Han tenido contactos esporádicos a través de amigos en común, y en esas conversaciones, parece que han empezado a limar asperezas. Imaginen la intensidad de esto. Que él, el supuesto traicionado, esté ahora abierto a la reconciliación. Que hable de que todos cometemos errores, de que la respeta. Esto no suena a alguien que todavía esté anclado en el rencor. Suena a alguien que está dispuesto a mirar hacia adelante, quizás de nuevo junto a ella. ¿Y qué hay de Demet? Bueno, ella siempre ha sido un poco más reservada en cuanto a su vida privada. Tras la ruptura se la relacionó brevemente con otras personas, pero nada que pareciera prosperar. Se la ve feliz en sus proyectos, radiante, pero siempre ha habido esa chispa de misterio alrededor de su vida sentimental. ¿Podría ser que ella también esté arrepentida? ¿Que haya echado de menos a Khan? Es muy probable. La conexión que tenían era muy fuerte y las rupturas después de una relación tan intensa no son fáciles para nadie. Hay quienes especulan que las recientes colaboraciones profesionales que ambos han tenido en proyectos que no son directamente de actuación, pero que los acercan a través de eventos o campañas publicitarias, podrían ser una estrategia para medir el terreno. Una forma de verse, de hablar, de ver cómo reaccionan el uno al otro sin la presión de una cita romántica. Pensemos en esto de forma lógica. Si Khan Yaman no hubiera perdonado o al menos no estuviera en un camino hacia el perdón, ¿por qué se mantendría cualquier tipo de contacto por mínimo que fuera? ¿Por qué no la bloquearía por completo en redes sociales? ¿Por qué no evitaría cualquier situación donde pudieran coincidir? El hecho de que haya esa apertura, esa comunicación a través de terceros, esos likes misteriosos, son señales claras de que la puerta no está cerrada con llave y candado. Y lo más importante, el perdón no siempre significa volver a estar juntos de inmediato. El perdón es un proceso interno. Y parece que Khan Yaman está pasando por ese proceso. Ha superado la rabia inicial, el dolor, y ahora está en una etapa donde puede reflexionar sobre la relación y, quizás, ver si hay un futuro para ambos. ¿Qué significa esto para sus fans? Pues significa que la historia de Denkan podría tener un nuevo capítulo. Un capítulo escrito con las lecciones aprendidas, con las heridas curadas y quizás, con una madurez que antes no tenían. Muchos de sus seguidores en redes sociales están clamando por una reconciliación. Ven en ellos una pareja ideal y les gustaría verlos juntos de nuevo, quizás más fuertes y sólidos que antes. Hemos visto en comentarios de otros canales y foros que la opinión general es que si bien la traición es algo grave, el amor verdadero, y sobre todo la capacidad de perdonar y aprender de los errores, puede ser una base sólida para reconstruir algo. Y si Khan Yaman, a pesar de sentirse traicionado, está dispuesto a dar ese paso, a sanar y a considerar un futuro, entonces sí, podemos decir que ha perdonado. O al menos, está en el camino de hacerlo. Es importante recordar que la vida de las celebridades es muy pública, pero sus sentimientos son privados. Nosotros solo tenemos acceso a las pistas que ellos o su entorno dejan. Y las pistas que tenemos hoy apuntan a una posible reconciliación, o al menos, a una amistad recuperada que podría, con el tiempo, volver a ser algo más. Las palabras clave aquí son tiempo y entendimiento. Khan Yaman, al parecer, ha entendido que la vida es compleja, que las relaciones lo son aún más, y que el perdón es una herramienta poderosa para la sanación personal y quizás para la reconstrucción de un vínculo. Así que, para resumir, la pregunta de si Khan Yaman perdonó a Demet tras la traición tiene una respuesta que se inclina hacia el sí. Las últimas informaciones, los gestos en redes sociales, y las declaraciones de su círculo cercano sugieren que el actor ha logrado superar el dolor inicial y está en un proceso de perdón y entendimiento. Esto no garantiza una vuelta inmediata a la relación, pero sí abre la puerta a que el futuro les depare sorpresas. Ha sido un placer desgranar esta intrigante historia con ustedes hoy. La vida de las celebridades es un fascinante espectáculo, y nos encanta ser sus guías en este mundo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una nueva oportunidad? ¿Qué consejo le darían a Khan en esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas noticias del corazón. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse al canal para no
perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.